Vamos a seguir en la carta de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan 3. Vamos a empezar a leer desde el 2:24, del 2:24 y pues pongámonos de pie para poder leer mejor estos versículos. Vamos a leer del 2:24, pues va a ser algo largo, vamos a leer hasta el 3:15. Vamos a leer juntos, tratando de ir juntos, ¿verdad? Tratando de llevar la lectura clara. Y vamos a notar desde el principio en este pasaje la palabra permanecer o permanecer o permanezcamos o permanece. Dice, vamos a empezar con el 2:24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sí? ¿Podamos seguir adelante? Podamos leer todos. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida,
y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y engrandecemos tu nombre. Dios Jehová de los ejércitos, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que ve todo lo que pasa, todo lo que hacemos, Señor. Y en este momento venimos delante de tu presencia, Dios, para poder meditar en tu palabra, Señor. Te ruego tu ayuda, tu unción del Espíritu Santo, porque tenemos la unción del Santo. Por eso, Señor, clamamos a ti por medio de él, Señor. Pedimos tu ayuda, tu bendición. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, a predicarla con exactitud, Señor, que todo sea, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición en esta tarde, en cada necesidad de los hermanos. Tú sabes sus necesidades espirituales, físicas y todo lo que necesitan. Pido tu bendición, que les des ánimo, Señor, a través de tu palabra, que tú seas el que hable, Señor. Pedimos tu bendición también en aquellos, Señor, que están enfermos. Especialmente nos acordamos de nuestra hermana, Señor, que tú le ayudes en esta tarde, en este tiempo, Señor, que ella también ponga su fe, su confianza en ti, Señor. Pedimos tu bendición en su vida, en su cuerpo, de la hermana Cecilia, Señor. Ayúdale, Señor, ayuda a su familia. Bendice y provee lo necesario, Señor, en esta tarde, en estos días difíciles que han acontecido en su vida, en su familia. Pedimos tu bendición en cada uno de mis hermanos presentes también, Señor, que ellos, Señor, también tengan, Señor, el alimento espiritual que necesitan, Señor, la fuerza, el poder, Señor, la confianza, la dependencia de ti, Señor, para poder seguir adelante, permanecer en ti, en la vida cristiana, en este mundo, Señor, que lo que quiere es que no permanezcamos en Cristo, Señor, pero ayúdanos, te pido. Te pido esto en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, podemos tomar asiento y quiero que meditemos en esta palabra que dice permanecer. Y esta palabra permanecer aparece tantas veces en los escritos de Juan, que seguramente es el medio por el cual Dios nos habla y nos avisa, nos recomienda que la cobertura de Él es tan necesaria para poder permanecer en este mundo, en este tiempo tan peligroso, en este tiempo que estamos viviendo. Es más necesario permanecer en Cristo, permanecer en Él. Muchas veces vemos, ¿verdad?, que personas no permanecen, nada más pasan, ¿verdad? Pasan por la iglesia, escuchan la palabra, pero no permanecen en la iglesia, no permanecen en Cristo, no permanecen. Su vida es derrotada fácilmente como aquella palabra que cae entre piedras, entre espinos, y no pueden permanecer, pero la palabra de Dios nos invita, nos insta a permanecer en Él. Y esa es la palabra que podemos ver vez tras vez en estos capítulos, en estos versículos que leímos, perdón. Permanecer en Él y en Él. Cantábamos el penúltimo himno que dice en Jesucristo, y me recordó cómo fue de los primeros himnos que canté cuando llegué a la vida cristiana, cuando recibí a Cristo como Señor y Salvador, en Jesucristo. Y qué hermoso himno, que después a través de tantos tiempos podamos seguirlo cantando y decir, en Jesucristo debo de permanecer. Esa es la voluntad de Dios, que permanezcamos. Y en los escritos de Juan dice, la palabra permanecer significa perseverar, soportar, esperar, quedarse, un lugar donde quedarse, esperar. Una de las palabras más usadas por Juan es permanecer. De hecho, de las 118 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento,
60 veces en los escritos de Juan y 40 veces en su evangelio. Así que cuando una palabra, cuando una exhortación se repite vez tras vez, quiere decir que para Dios es importante que permanezcamos en su cobertura. Y aquí en la carta de Juan dice, en primera de Juan 2:26, estas cosas os he escrito sobre los que os engañan. ¿Qué tan importante es permanecer en Cristo en estos tiempos donde el engaño, el espíritu del anticristo, el anticristo, como veíamos, tiempos peligrosos que están, con más razón debemos permanecer en Él, permanecer en Cristo? Y estas cosas os he escrito sobre los que os engañan, dice. Unas de los ejemplos de permanencia, dice, la permanencia en Cristo nos libra del engaño y nos da la seguridad a sus promesas y la salvación. En Hechos 11:23 dice que debemos asirnos. Vamos a buscar Hechos 11:23, perdón. Hechos 11:23. Dice así: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa es la voluntad de Dios. No es fácil permanecer, pero dice cuando llegó, hablando de Bernabé, cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y el gran deseo del apóstol de Bernabé y del apóstol Pablo y de el pastor de esta iglesia y de todos los que de alguna manera servimos es ver a personas que permanecen a través del tiempo, a través de las décadas, y siguen y siguen. Y dice, les exhortó que con propósito de corazón debemos proponernos en verdad permanecer, hermanos. Debemos decidirnos. Muchas veces, hermanos, fácilmente se van, se distraen y el mundo los atrae. La carne los lleva a seguir, la disolución y el no permanecer en Cristo. Pero la exhortación dice que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esa es la voluntad de Dios, que permanezcamos y permanezcamos fieles al Señor. En Hechos 27:31 también después de haber zarpado, estaban en peligro Pablo y los demás prisioneros, y en el versículo 31 dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Dios había prometido a Pablo que les iba a guardar la vida a él y a todos los pasajeros pero si no permanecían ellos desesperándose, querían salir de ahí, aventarse al mar o salir de alguna manera, escapar. Pero la única forma de salvar sus vidas, de permanecer vivos, era estar en la nave, dice aquí. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Y esa es la voluntad de Dios, permanecer. Vemos en el arca de Noé cómo solamente los que permanecieron, es decir, 8 personas ya fueron salvos.
y Cristo es esa arca, esa nave en la cual podemos tener la seguridad. Es la roca fuerte, va, el castillo fuerte donde podemos agarrarnos, asirnos con todo, va, nuestra fuerza para permanecer en un lugar seguro. Y aquí era el lugar seguro que Dios le había dado a Pablo para que pudieran salvarse todos. Así que, hermanos, Dios ha designado la iglesia, ha designado a Cristo por medio y la iglesia para que podamos, Señor, tener seguridad de la salvación. Si en esta hora hay alguien que no ha decidido permanecer en Cristo, he aquí ahora, dice la palabra de Dios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vemos que en Cristo hay seguridad de salvación, de permanecer en Él. Dice en 2 Timoteo 4:7. Desde el 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venido. He peleado la buena batalla, dice, he guardado la fe, he acabado la carrera. Y esa es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo aquí dice, hasta el final, ¿verdad? Voy a permanecer, he permanecido y voy a acabar la carrera. En Hebreos 10:32 también nos dice de permanecer, en Hebreos 10:32. Dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Permanecer en Él, a pesar de las tribulaciones, de los problemas, de los problemas que hay en este mundo, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios tiene una promesa. Dice aquí paciencia, dice es perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse firme en el sufrimiento con paciencia. La palabra dice permanecer, describe la capacidad de continuar en pie bajo las circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente en los inconvenientes y el fracaso. No es fácil permanecer, hermanos. Este mundo está diseñado para hacernos caer como cristianos, pero a pesar de todo debemos permanecer fieles, permanecer en Cristo. En Colosenses 1:23 dice,
fundados en Cristo. En Efesios 3:17 dice, arraigados y cimentados en Él. Es como aquel árbol, usted ha visto un árbol que echa raíces, aún en la piedra. En la piedra se agarra fuertemente, parece que se llama el amate amarillo, no sé si lo conocen, pero hay muchos aquí en las barrancas de Cuernavaca. Y ese, no importa que no haya tierra, pero se agarra de la roca. Y esa es la voluntad de Dios, que nos agarremos de Cristo. Él es la roca, Él es donde puede uno tener la seguridad para poder permanecer aún en los tiempos difíciles. Regresemos a donde empezamos en la carta de Primera de Juan. Y el apóstol Juan dice en el capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué privilegio y qué gozo, y lo dice el apóstol Juan con una forma de admiración. Mirad cuán amor nos ha dado. Mirad cómo es que Cristo nos ha salvado, nos ha librado del engaño, de la mentira, del error, del pecado. Nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, nos ha sacado del lodo, nos ha sacado de lo malo y nos ha puesto en un lugar seguro. Permanezcan en Él, dice, permaneced en Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y no se ve, pero las personas hace tiempo testificando, dice, pues nada más tú te crees hijo de Dios, porque no ven, nos ven igual como ellos, nos ven que andamos, caminamos, trabajamos y hacemos actividades como ellos y no notan la diferencia, dice, nada más tú te crees hijo de Dios. No entienden, dice, porque no, dice, pero algún día, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y el apóstol se asombra, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tenemos la seguridad de que un día, dice, en verdad las personas que se burlan de los cristianos, de los hijos de Dios, en verdad un día van a reconocer y van a ver la diferencia. Qué privilegio es ser hijo de Dios, haber nacido de nuevo, dice el 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué gran privilegio es ser nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, es necesario, dice en Juan 3:3, es necesario, el mismo Cristo dice, es necesario nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que nos espera. No tenemos por qué dudar, ¿verdad? Sabemos que Cristo, así como resucitó de los muertos, así nos va a resucitar si ya estamos muertos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, nuestro destino eterno. Las personas sin Cristo no saben a dónde van. No tienen esa seguridad. Ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios.
Qué privilegio y qué asombro, dice el apóstol Juan, y nunca vamos a entender ni siquiera nosotros cómo es que Dios va, no, cuando estemos en el cielo, ¿va? Y veamos, o cuando estemos en el juicio, ¿va? Y veamos, en el juicio del gran trono blanco, cómo las personas que no creyeron en Jesucristo como su único y suficiente Salvador van a ser arrojados al lago de fuego. Y hasta ahí podremos entender y asombrarnos y decir como el apóstol Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad, ¿verdad? Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahorita también nosotros a veces dudamos, a veces decimos, pues, y con tanto engaño, tanta mentira en el mundo, y a veces nos detenemos y podemos escuchar una doctrina falsa, ¿verdad? Que niega la deidad de Cristo, que niega la salvación de Cristo. Y el apóstol Juan aquí dice que podamos, estas cosas nos ha escrito sobre los que os engañan, para que tengamos seguridad los que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hemos nacido de nuevo. Y podemos con ese poder del Espíritu Santo permanecer, dice aquí, permanecer puros también. Dice versículo 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tan importante es en este tiempo de decadencia moral, espiritual y de todo tipo? El cristiano debe de buscar permanecer puro, dice aquí. Todo aquel que tiene esperanza, en verdad tiene la esperanza de la salvación, tiene la esperanza de la vida eterna, tienes la esperanza de la resurrección eterna, tienes la esperanza del cielo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Tu deseo como hijo de Dios es permanecer puro también. Permanecer puro, dice, así como Él es puro. Y puro dice, el diccionario dice, describe a una persona o cosa limpia, modesta, pura, sin mácula, moralmente sin falta y sin mancha. La capacidad de Cristo para vencer la tentación y permanecer puro le hace el modelo para todos los creyentes. Así que nuestro modelo es Cristo. Y si en verdad tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios, tenemos toda la herramienta para permanecer puros. ¿Qué tanto nos hace falta, hermanos, como iglesia, permanecer puros? Sin mancha, dice aquí, es lo mismo. Sin mancha, moralmente sin falta. Y en esta sociedad moralmente caída, los jóvenes cayendo vez tras vez en inmoralidad, pornografía y todo lo que el mundo, el diablo, usa para hacer caer al cristiano, las redes sociales y todo lo que hay en el mundo. No digo que sean malas, es una herramienta, como les decía la otra vez, el teléfono, pero no debemos sustituir el teléfono, digo la Biblia. No debemos sustituir la Biblia en la iglesia por el teléfono, que excusándonos, que es lo mismo. Ahí viene la Biblia. Y gracias a Dios podemos tener las cámaras, la pantalla y todo, pero que nunca sea, nunca acontezca que dejemos la Biblia de lado, así como hemos dejado el himnario. Y empieza con un poquito, aflojar un poquito, dejar, no importa, ¿va? Hay varias razones por las cuales
No debemos usar el teléfono en el servicio. Viene un nuevo y no entiende muchas cosas y dice, pues yo también, entonces, ¿para qué uso la Biblia? Así en el teléfono es lo mismo. Y los jóvenes piensan que es lo mismo, pero no. Hay muchas ventajas de tener la Biblia, identificar el versículo, subrayarlo, ver, ojear, saber dónde está el libro, dónde está la carta, dónde están los profetas menores, ¿verdad? Que son los más difíciles de encontrar. Y el ejercitarnos en buscar, en leer y en subrayar y en todo, nos da la capacidad para el día de mañana que te pregunten algo y digan esto, ¿dónde lo encuentro? Y tengas que sacar tu celular y decir, pues acá, ¿no? En este tiempo debemos de permanecer, la palabra de Dios debe permanecer porque es lo que va a permanecer para siempre. Y debemos permanecer, que la Biblia, la palabra de Dios permanezca en nuestras manos. Poco a poco va uno dejando cosas entrar. La pandemia trajo también a muchos que hasta la vez no se han incorporado a la iglesia, porque es mejor escuchar allá en la casa, dicen, escuchar allá los servicios y no es necesario que vaya a la iglesia. Dios instituyó la iglesia local para reunirnos, por eso la necesidad de que cada persona tome la iniciativa de hacerse miembro, tomar la responsabilidad de hacerse miembro de la iglesia, tener, queremos a veces gozar de los privilegios, pero no de las responsabilidades, y Dios ha dado y ha instituido la iglesia local para llevar un orden. No dice, puedes reunirte en tu casa, no dice puedes reunirte en una célula, ya 2, 3 nada más, o los de tu familia, no. Ha instituido la iglesia local para reunirse, congregarse. En este tiempo debemos permanecer fieles, permanecer en Cristo, permanecer puros. Vimos que la palabra puro es sin mancha, y eso quiere Cristo para su iglesia, encontrarla sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, como una novia, va pura. Vimos que la palabra pura quiere decir, describe una persona o cosa limpia, modesta, pura, que no tiene orgullo, que no tiene, que es modesto, que no es altivo, no es orgulloso, pura, sin mácula, moralmente sin falta y sin mancha. Nuevamente, la capacidad de Cristo para vencer la tentación y permanecer puro le hace el modelo para todos los creyentes. Así que la única forma de permanecer puros, santos, sin mancha, es ver a Cristo, el modelo, quien permaneció puro hasta el último momento. No hubo pecado ni engaño en su boca, ¿verdad? Cuando le maldecían, no contestaba, no maldecía. Él sabía el propósito por el cual había venido a este mundo. Sabía nuestra condición pecadora y él permaneció puro, permaneció a pesar del sufrimiento, de los latigazos, de todo el maltrato físico que le hicieron. Y ninguno de las representaciones que podría hacer el ser humano ahora, algo oí que decían que una representación real
como si de veras lo hicieran tal y como Jesús lo hizo, y nunca, nunca va a ser igual. Fue el sacrificio único que Cristo ofreció una vez para siempre, y no debemos y no debe la gente sacrificar o hacer semejanza al sacrificio de Cristo, porque nunca va a ser igual. Ninguno de los personajes que hace a Cristo va a poder resucitar de los muertos como Cristo resucitó, y ahora podemos tener la seguridad de que Cristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué bendición ser llamado hijo de Dios, permanecer puro, sin mancha. Debemos tomar el ejemplo y permanecer también en la familia de Dios. Solamente hay dos familias, dice: y sabéis que Él apareció, el versículo 3:5, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese fue el propósito, deshacer las obras del diablo. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, y Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y en el 2:25 dice: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos hizo, Él usó los medios requeridos para cumplir con el requisito que Dios requería para poder salvarnos. Dice el 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y claramente Dios, desde el principio, vemos, así como dice, no como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Desde el principio se manifestó el pecado. Las dos familias, el que obedeció a Dios y el que obedeció al diablo. Su hermano, dice, Caín era del maligno, y las de su hermano, las obras de su hermano eran justas. Hablando de dos familias. Y ahora Dios nos dice en mirad en Marcos 8:44. Hijos de Dios e hijos del diablo, dos familias. Juan 8:44. Dice, desde el 37, dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros
hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Cristo, hablando a los fariseos, les dice, ustedes hablan y hacen acerca de lo de vuestro padre. Respondió y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesucristo. Dos familias, no sé si tú has decidido en verdad qué familia perteneces, a qué familia perteneces, y en verdad si has creído en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, eres hijo de Dios, has nacido, si en verdad has nacido del Espíritu. Y si no eres, no practicas la justicia, dice aquí, no eres justo, no eres puro, no practicas el pecado, dice, regresemos a 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esta tarde, si en verdad tú te das cuenta, yo no he nacido en la familia de Dios, no he nacido ese nuevo nacimiento que se requiere para entrar al reino de Dios. Me he dado cuenta que no soy, no he permanecido puro. Hay veces nos gusta, va, el mundo dice aquí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Dios nos ofrece, va a permanecer en él, permanecer en Cristo, permanecer puros, permanecer justos, permanecer en la familia de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que podamos permanecer en él, dejando las cosas que no agradan a él. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan 15:10, el Evangelio de Juan. Y con este termino, dice el versículo 10, Juan 15:10.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vimos que Cristo es el máximo ejemplo de permanencia en su Padre, dice aquí. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, hablando Cristo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres permanecer en el amor, permanecer en Cristo? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, alabado.